bienvenidos a The After con el Abuelo Podcast, el programa donde hablamos de realidad de España. ¿Qué tal todo? Esperemos que la semana os haya ido excelentemente bien. Hoy venimos a comentar la jugada, sin filtros y con una cosa que se nos da hacer muy bien en España: hacer una broma y luego cerrarla con broche de oro, con un chiste. Total, hoy vamos con un tema que nos toca a todos: los curros, los sueldos y esa sensación de ¿pero para qué estudié? Totalmente. Hoy tratamos el tema de España, el país del talento precario. Y ahora vamos con el bloque de noticias. Comenzamos en Aragón, la Semana de la Ciencia. Más de 50 actividades divulgativas se celebran en las 3 provincias, impulsadas por la Universidad de Zaragoza, el CSIC y centros de investigación para acercar la ciencia a la ciudadanía. Continuamos con 7 Days y el talento musical de Binefar. La banda joven ostense actuará en los 40 Binefar Music, consolidándose como una de las promesas del rock local. Continuamos con las noticias de interés nacional, en este caso de España. El IPC sube al 3,1% en octubre. Esta inflación repuntó en España en octubre y alcanzó el 3,1% interanual, debido al encarecimiento de la electricidad y algunos alimentos. Seguimos con más noticias. España investiga a Meta por una posible violación masiva de la privacidad. Las autoridades españolas han abierto una investigación contra la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, por un presunto uso indebido y masivo de datos personales de usuarios en el país. Fíjate que esto ya lo hablamos en el anterior programa, la libertad de expresión. Esto se podría considerar como otro tipo, ¿no?, de coartar la libertad de expresión. Ahora vamos con el tema central, que es España, el país del talento precario. y llevamos años formando a cracks, ingenieros, diseñadores, enfermeros, profesores y programadores. Luego llegamos, les ofrecemos contratos de 6 meses y la promesa de un bocadillo. Totalmente. Y esto es algo que mucha gente no quiere, y es normal. ¿Quién pretende estudiar 6 años entre carrera y máster, y algunos hasta más, para que luego te acaben pagando entre 1.000 y 1.500 euros, trabajando 8 horas, con unas condiciones bastante dudosas? Y eso sí, puedes trabajar de lo que tú quieres. Sí, eso Que es. España es un país destinado a la fuga de cerebros, porque no hay puestos para lo que la gente realmente estudia y se tienen que ir fuera de España. Totalmente. De hecho, si no recuerdo mal, el otro día estuve leyendo que cada año se van más de 500.000 de jóvenes del país en busca de mejores oportunidades. Suelen irse a países como Alemania, Suiza, Francia, países nórdicos, o, por ejemplo, también muchas personas se van a Australia, un país que se trabaja en buenas condiciones y se cobra bastante bien. Tal cual. Según el SEPE, nos informa de que la mitad de los jóvenes no llega a cobrar 1.200 euros al mes, pero eso sí, están ganando experiencia, la cual luego no les sirve para nada. A mí la verdad que me parece un poco vergonzoso, ¿no? Cobrar esa cantidad de dinero, recordando que el salario mínimo interprofesional, si no recuerdo mal, la última vez estaba en 1.184, ¿puede ser? Sí. Pues eso, que por mucho que el salario mínimo interprofesional esté ahí, la gente no cobra 2.000-3.500 euros. O sea, Impensable. es algo desproporcionado. Ni el empresario. Porque Bueno, sí, es otro tema. Ni el empresario porque con la cantidad de impuestos tampoco casi da para cobrar eso. Sí, además de algo que es un tema que nadie habla, es que, por ejemplo, para que al trabajador le lleguen los 1.200 euros mensuales, el empresario tiene que desembolsar, pues a lo mejor casi 2.000 euros, porque cuando el empresario da el salario a final de mes al trabajador, desembolsa 2.000, de los cuales, de los 2.000, de los 1.200 a más o menos los 2.000, eso ya se lo lleva el Estado. Pero ¿qué pasa? Que cuando el trabajador recibe esos 1.200, en junio, a la hora de hacer el IRPF, se le vuelve a quitar otra parte más, pero ya no solo ahí. Además tenemos el IVA, el IBI, el impuesto de sucesiones, el impuesto de bienes e inmuebles, que es el IBI, el impuesto de circulación, el impuesto de hidrocarburos. Entonces, al fin y al cabo, que es que pagamos impuestos hasta por morir. Hasta por beber agua a este paso. No, y sí, totalmente. Hombre, cuando compras la botella de agua, estás pagando impuestos no por el agua en sí, sino por el envase. Claro. Entonces es que, en fin, es algo que es bueno.
Y además, como no hay ningún tipo de estabilidad, mucha gente y muchos jóvenes tiran por el camino del emprendedor. Pero aquí, emprender en España casi es como un deporte de alto riesgo. Sí, yo creo de aquí a competir en las Olimpiadas pocos años quedan. Pero bueno, vamos a hablar de datos. Una cuota mínima, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la cuota de autónomos. La más pequeña que hay es de 220 euros. Para ingresos entre 670 y 900. Así que, haciendo una resta muy sencilla, si tú ganas 670 euros al mes y tienes que pagar 220 de cuota de autónomo, te quedas con 450 euros mensuales. Y a esto tienes que añadir alquiler del local, compra de material, mantener el local, agua, luz, etcétera. Y encima lo que te quede, intenta vivir, que tendrás que pagar tu casa. Pero no te puede quedar Según- nada. Sí, al precio, No, sí, no. otro tema para hablar, el precio de los locales y de los alquileres. Tampoco te da para, o sea, con 450 euros no te da, vamos, ni para alquilar un estudio de 3 metros cuadrados. No, aquí si te pones a buscar por idealista un trastero, que ya ni un estudio, un trastero de 5 metros cuadrados, 5.000 euros. O sea, es que es un poco fuerte, pero bueno. A ver, es el precio de las cosas que pues varía con el paso del tiempo. Y no hay otra. Entonces, tenemos un problema que debería de plantearse toda la Cámara del Congreso de los Diputados solucionar cuanto antes. Y entre la cuota de autónomos, el IVA trimestral y rezar para no ponerte malo, emprender en España es como hacer parkour fiscal. Porque a un día que no trabajes, el mes ya se descuajeringa. Sí, la verdad que suena un poco mal decirlo, pero no te puedes permitir el lujo de ponerte malo. O sea, que para algunos ponerse malo es pues una semana que no voy a trabajar, pero si eres autónomo tienes que ir, porque es que si no, todos los días que no vayas, no tienes ingresos y encima continúas teniendo gastos. Entonces es que, además es que es lo más fuerte de todo, que es que seguimos escuchando si trabajas duro lo conseguirás. Pero vamos, a lo mejor lo consigues no aquí, sino en Berlín. Pero bueno, ese es que es, en fin, no tiene... a mí me parece algo un poco vergonzoso. Sí, porque cada vez suben más las cuotas, cada vez se hace todo más caro y al final siempre se dice el empresario es el que mejor vive, al final el empresario es el que más jodido acaba. El empresario vive bien, pues personas que llevan muchos años y han conseguido, pero Vive los de bien ahora, Amancio Ortega, por ejemplo, nadie más. o Juan Roig, y ya, Corta. ya. Porque el asalariado, el trabajador, siempre cobrará lo mismo. Si cobra 1.200, 1.200, si cobra 2.000, 2.000. Pero el empresario hay un mes que puede cobrar 3.000 euros que otro que puede cobrar 600. Así va España. Sí, y además, por no hablar de las personas que trabajan por horas. Hay un montón de trabajos que las personas van por horas, que en vez de hacer las 40 horas semanales, a lo mejor hay gente que hace más. Y si a eso le tienes que añadir las horas extras o trabajos mucho más precarios con personas, ya hay trabajos precarios desarrollados por personas con y sin estudios, que eso es por lo que verdaderamente se produce la fuga de cerebros, que además yo no lo entiendo. O sea, en parte sí que los entiendo, porque tú sales de estudiar un montón de años y dices, joder, pues yo me lo he currado, he estudiado no sé qué, pues yo quiero ganar 2.500 euros al mes, ¿vale? Totalmente entendible y es lo que todo el mundo quiere. Pero sí, luego, por ejemplo, las personas que son médicos llegan y se pegan haciendo turnos inagotables con unas condiciones, por ejemplo, los del COVID, ¿eso quién se lo paga a esa gente? Ahí hubo, en fin, una serie de sucesos como lo de La Habana. Igual. Porque, claro, es normal que la gente se quiera ir fuera del país porque hay unos sueldos muy atractivos realmente. Ojo, y tanto. Encontramos países como Luxemburgo con un sueldo medio de unos 82.969 euros al año. Sí, eso tiene que ser mucho dinero al mes, pero mucho serían 4.000 pavos al mes. Claro, luego hay que ver a ver allí como Sí. al precio que están las cosas, pero vamos, que por muy caras que estén se vive bien, ¿eh? Hombre, Luego Dinamarca, que ya bajó un poquito con 71.575 euros, que vamos, que sigue siendo más de lo que cobra un español en casi 2 o 3 años. sí, de hecho, un español más o menos
suele cobrar unos 2.290 euros al mes. En el primer trimestre, estos son datos del primer trimestre de 2025. Los españoles cobraron 24.000 euros brutos anuales en este tercer trimestre de 2025 y teniendo una media de que los españoles cobran unos 2.386 euros mensuales. Que esa media es muy alta porque ahí está, pero si te vas a lo que viene a ser la calle realmente... Sí, habría que contar también la economía sumergida, que eso ahí también... Hay países como Suiza que se acercan un poco más a nuestro modelo de economía que cobran unos 8.218 euros al mes. Vamos, que es casi lo que cobra un español en medio año. Pues alguno puede ser que sí, pero vamos, la verdad que es un poco fuerte que... A ver, Taina, es que con Suiza yo creo que no nos podríamos comparar porque primero son menos población, son, si no recuerdo mal, creo que es paraíso fiscal y Luxemburgo me parece que también. Entonces, en cuanto a tema de legislación, tema de impuestos cambia mucho, pero vamos, lo que sí que está claro... Te vas, por ejemplo, a Irlanda, un país... Sí, mucho más. 4.729 euros, Singapur 4.400, Canadá 5.188, vamos, que sales de España y ves unos sueldos vamos, que casi te llaman los del banco diciendo que has hecho. Totalmente. Además, relacionado con la media europea, vamos a hacer, esto es una media de los datos que ha dicho, pero de toda Europa. La media europea al año son 39.800 euros brutos. De aquí habría que dividirlos entre 12 o 14 pagas, depende de cómo se divida. Pero vamos, que a mí la verdad que me parece bastante... está bien, pero no sé, yo creo que dan a 3.316 al mes. En España recordamos que son 1.000 euros menos al mes. 1.000 euros menos dan para mucho, teniendo en cuenta gastos de alquiler, comprar seguros, coche, si tienes hijos, que además ese es otro tema, que ahora te sale más barato tener un perro que un hijo. Está muy bien tener un hijo, o sea, está muy bien tener un perro, pero todavía está mejor tener un hijo. Es muy caro, porque somos caros, al fin y al cabo. Pero hay que tener en cuenta también otra cosa. El hijo, a la larga, al final acabará pagando las pensiones. Tu pensión. Si es que llegan de alguna persona y el perro no. Ahí se está produciendo también una salida de gente, profesores que han estudiado aquí en España, como cada vez la natalidad de España es más baja. Sí, porque está en triángulo invertido, ¿no? Cada vez hay menos niños, por lo tanto, guarderías, colegios no requieren tanto profesor. Entonces, ¿qué se está produciendo? Un paro en la educación bestial y al final hay gente que está optando por otros trabajos incluso, pero fuera del país. Totalmente. Además, yo me acuerdo antes del COVID, que además eso es otro tema. Ahora, desde que sucedió el COVID es como que ha marcado un antes y un después, ¿sabes? Antes del COVID, ¿no? Valga la redundancia, decíamos como 2017, 2016, pero desde el COVID es antes o después, o sea, se ha partido ahí el tiempo, pero bueno, antes del COVID, yo me acuerdo que ibas al supermercado y te encontrabas 1 o 2 pasillos, pañales, biberones, comida del bebé, cunas, carritos... ¿Ahora hay más comida de perros? Sí, ahora te han cambiado el de los bebés por el de los perros. Mira, mirando los datos, en 2025, un total de 184.000 profesores en paro. En julio, eso sí, pero vamos, que no volverían muchos más a trabajar, porque en julio es cuando termina el curso. Pues si luego te contratan, bien, pero si no, pues a la lista del paro. Totalmente, pero no sé, es demasiado. 184.000 profesores, si ponemos más o menos. Va para llenar todos los colegios de... Hombre, en todos los colegios de la España profunda, de los que hemos hablado antes. Seguro que todos estos, por ejemplo, aquí en Aragón, además es algo que lo tenemos, que sale el tema, que muchos pueblos que tienen, sobre todo en Teruel, suele haber que 10, 15 personas
censadas en invierno. O sea, en verano sí que es cierto que como acaba el fin de curso, vacaciones, tal, pues hay un repunte de población en los pueblos, pero durante el año de verdad, yo no me quiero imaginar, además aquí en Teruel que nieva, hace un frío, pero bestial. Bestial. Y por la zona del Pirineo también, pero no tanto, porque como está toda la zona de esquiar, Candanchú, Astún, todo eso, pues ahí También porque aún, pero no tanto. conocemos de cerca el caso de Sallent, que se construyó un colegio enorme, que al final, de momento ya los alumnos de bachiller y parte de la ESO se tienen que ir a Viescas, porque no hay gente, o sea, no hay el número suficiente de alumnos como para poder costear los gastos del colegio. Entonces al final, pues claro, pues es que también se están yendo a otras zonas incluso del propio país, pero vamos, yo también casi diría que es una fuga de cerebros autonómica. Sí, y encima si tenemos tanto fuga de cerebros que se van de nuestras comunidades a otras que son dentro de lo malo, pues a ver, a mí me parece que así es malo, pero es perjudicial para nosotros. Luego di que estás favoreciendo a personas de otras comunidades, pero de ahí a que se vaya tantísima gente de España cada año, es algo bastante fuerte. Además, luego, claro, los ves, lo típico del reencuentro de Navidad sorpresa, que vienen de un montón de tiempo, pues se da en los aeropuertos. Seguro, si alguno trabaja, seguro que verá más de los típicos encontronazos de que vuelve después de, yo qué sé, 6 o 7 meses o después de un curso, de una carrera. Pero bueno. Además, cabe destacar que en España hay una creatividad brutal, aparte de un potencial, que es que o sea, hemos sido durante un montón de años potencia mundial en prácticamente todos los ámbitos. Hemos sido de lo mejor del mundo y bueno, pues ahora la verdad que Hemos bajado algún sí, puesto. bastante. Bueno, sí, del top 10 al top 30. Pero bueno, por no hablar ya de la cultura, o sea, si quieres frío te vas al norte, si quieres calor te vas al sur, si quieres temperatura media te vas a la Costa Brava, por ejemplo. Pero eso sí, si quieres un clima completamente extremo, ven aquí a Zaragoza. En invierno una fiercera que, vamos, vuelan hasta las casas y en verano un calor que puede freír un huevo frito en la calle. Abrasador. Sobre todo lo que tenemos es cultura, una cultura muy amplia, pero sobre todo lo mejor, lo que más nos caracteriza a España es nuestra cultura gastronómica. Totalmente. Porque tú te puedes ir a cualquier sitio, estés donde estés, vamos, te puedes ir hasta un pueblo perdido por ahí. Babules, por ejemplo. Babules, en Soria tenemos Chumamen, en Teruel, Cuencabuena. Nos podemos y vas a comer bien. Además, seguramente comas mejor que en las ciudades. Y con más cantidad, porque todos estos restaurantes de ahora de... ¿cómo se De llama? pueblo, de ¿No? gasolinera. Sí, esos son los que te ponen bien de cantidad y molan, en plan, que te llenas de comer. Pero me refiero, es que no sé me sale el nombre, son como estos restaurantes de... Fast food. No, esos son... A ver, ahí tienes cantidad, pero la calidad que tienes no es la más óptima. Me refiero los de cocina innovadora o algo así. En plan, sí. estos que Cocina te ponen... moderna. Eso. Que esos te ponen ahí que si una cosa rara, unas montañas... Aire de estofado. ¿Qué aire de estofado? A mí ponme el estofado, no el aire. Totalmente. Yo para olerlo no lo huelo, me lo como. Sí, pero bueno, es que sí. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Hay gente que lo prefiere, pero donde tú, imagínate lo típico una tarde en el pueblo con los amigos, que es lo típico de te duchas y te vas a la calle y luego salir de fiesta, eso es que no está en ningún país del mundo, en ninguno. O sea, eso lo tenemos aquí y deberíamos de sentirnos orgullosos. Y el reto ahí es ese, poderse quedar en España, que no es que sea una elección y no solo un acto de resistencia, porque casi quedas en España, es decir, que sea lo que Dios quiera y a sobrevivir. Sí, desde luego, porque además también antes, o sea, siguiendo lo de quedarnos en España, podríamos hablar también de todo el tema del éxodo rural y la España vacía, un problema bastante Eso grave. casi da para otro capítulo. Sí, pues, hostia, ahora que lo dices, barajaremos hablarlo. Yo creo que sí, ¿no? Da para otro capítulo. Es que además sí, ahí hay bastante niega, pero bueno, volviendo al tema, sí, es
En fin, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y decir qué está pasando, por qué se va tanta gente, cuáles son las causas y estudiar unas posibles consecuencias para conseguir arreglar ese problema. Pero bueno. Y con esto cerramos este segundo episodio de After con el abuelo. Hoy hemos hablado de talento, precariedad y de cómo a veces el esfuerzo no paga el alquiler de la casa ni la luz, pero sí la conciencia. Totalmente. Si te ha molado, compártelo, dale a like y suscríbete, que menos, ¿no? Sería un favor que nos harías bastante grande. Nos escuchamos la próxima semana con un temazo. El futuro de trabajar menos. ¿Utopía o necesidad? Hasta entonces, que no te falte el talento ni el contrato. ¡Hasta luego! Adiós.